Bueno, para el gobierno venezolano, los venezolanos son un estorbo, pues, ¿no? Digamos, son recursos a los que hay que expoliar, pues, ¿no? El gobierno venezolano odia a los ciudadanos, ¿no? Y por eso este es un modelo que no le sirve a la sociedad venezolana. En esto nosotros estamos repensando el país desde el punto de vista ya no de la industria de los hidrocarburos, sino de energía, un país de energía, porque podemos hacerlo. La diáspora es un activo que está interesado en participar, que está comprometido y es la mejor reserva internacional de Venezuela, que sumada al capital humano que todavía en Venezuela resiste, vamos a poder reconstruir una Venezuela distinta y sustentable. Estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Venezuela en Crudo. Les habla Horacio Medina. En el día de hoy creo que vamos a tocar un tema muy interesante y de mucha actualidad para todos los venezolanos, particularmente quienes estamos en el exterior. Nuestro invitado de hoy es un destacado experto en productividad, calidad y competitividad, con una amplia trayectoria en América Latina, PhD en el University College de Londres, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y ha impartido cátedra en universidades de Colombia, Perú, Estados Unidos y España. Ha sido líder en iniciativas de desarrollo empresarial y económico, coordinando proyectos con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CONICYT en Venezuela. Además de ser fundador de Olos Consultores. También ha trabajado en el fortalecimiento del emprendimiento, en las pymes. Desde 2013 dirige el Observatorio de la Diáspora Venezolana, siendo referencia en estudios sobre migración y reconstrucción económica. Es autor y coautor de más de 20 libros y ha sido conferencista en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Hoy nos acompaña Tomás Páez Bravo para analizar la realidad venezolana con su aguda visión en Venezuela en Crudo. Bienvenido, Tomás. Mil gracias por la presentación, mil gracias por la invitación y felicitaciones por este podcast que creo que acabas de comenzar desde hace muy poco tiempo, pero auguro un éxito enorme, dado además tu compromiso con Venezuela y con Venezuela en Crudo. Así que mil gracias. Bueno, Tomás, agradeciéndote nuevamente, vamos a comenzar. Yo creo que lo que he conversado contigo y nos conocemos ya hace unos cuantos años, no precisemos cuánto, unos cuantos años, sé que tú eres un acucioso y además un activista y sobre todo y en particular en este tema, además de lo que ya resaltamos. Yo voy a tomar algunas de las cosas de las conversaciones solamente como a modo de guía. Ten en cuenta que para nosotros aquí en este podcast es importante siempre anclar algo en el pasado. Yo te pediría que para que arranquemos esto, veamos un poco hacia atrás, porque la percepción de nosotros, el convencimiento más que la percepción de nosotros, es que aquí ha habido un deliberado propósito en los últimos 27 años de borrar todo lo que es el contenido histórico, la percepción histórica de los venezolanos. Y esto pareciera que entonces no había nada antes de Chávez y todo ha ocurrido después y además de eso, según la versión oficial, todo es bueno. Entonces yo creo que es importante tal vez escuchar un poco de ti sobre dónde se origina esto. Venezuela, los venezolanos no éramos venezolanos que migraban, salíamos en el mundo y regresábamos. Entonces un poco partir desde allí. Pero después a mí me llamó mucho la atención algo que tú me dijiste y escribiste. La diáspora está integrada por 9.100.000 personas, más de un tercio de la población, que se distribuye en 90 países, más de 500 ciudades y más de 1.500 municipios. La diferencia entre el número utilizado por los políticos y periodistas y algunos opinadores que hablan de 7.800.000 hasta 8 millones, están de acuerdo a unos datos de la OIM y de la R4B que descansan en el hecho de que este último informe se concentra en 23 países. Y por supuesto, la escasa preocupación que muchos voceros por conocer la realidad del éxito. Entonces, partiendo de Venezuela no éramos migrantes, ¿cómo es que llegamos a esto? A mí me gustaría que tú, con tus propias palabras, avanzáramos un poco en esto para ir canalizando esta conversación en el podcast Venezuela en Crudo.
Venezuela era un país muy por debajo del promedio latinoamericano a principios del siglo pasado. Con la aparición, con el descubrimiento del petróleo, Venezuela comienza a crecer hasta que se hace obvio la necesidad de atraer capital humano y todas las élites, y eso es importante resaltarlo, las élites económicas, políticas, sociales, culturales, coinciden en la necesidad de crear un marco legal que propicie la inmigración. Esos artículos que se atribuyen, ¿no? Que escribió Arturo Larpietri, por qué es necesaria la inmigración, se fundamentan en desarrollos también previos hechos por Alberto Adriani, quien fue ministro de Agricultura cuando se promulga la ley y cuando se crean las bases para institucionalizar el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. A partir de allí, Venezuela comenzó a ser un polo de migrantes de todo el mundo. Antes había hecho intentos, pero es el desarrollo económico el que permite esto, y Venezuela ya a mediados de la década de 60, 70, teníamos un ingreso por per cápita que superaba a toda Latinoamérica y se ubicaba muy cerca de Italia, que era la cuarta economía en ese momento de Europa. Es decir, que Venezuela dio un salto cuántico con toda la migración que trajo del mundo, eh, fundamentalmente europea, pero no solamente, después vino toda la latinoamericana. Venezuela se hizo grande con ellos y ellos se hicieron grandes con Venezuela. En este momento estamos en otra circunstancia que es la opuesta, es la necesidad de crear un marco institucional, un marco legal, además sobre nuevas bases en donde la sociedad civil, el sector privado tengan un papel preponderante para atender a esa nueva realidad que tú acabas de señalar. 9.100.000 personas en todo el mundo, fundamentalmente concentradas en Latinoamérica, 2/3 de ellas, pero en todo caso esparcidas. Tenemos venezolanos en China, tenemos venezolanos en Japón, tenemos comunidades de venezolanos en Medio Oriente, en todos lados tenemos venezolanos, y es importante, si queremos hacer política pública con P mayúscula, saber no solamente dónde están, sino de dónde salieron. De los 335 municipios que hay en Venezuela, cuáles son aquellos en los que se ha producido el mayor éxodo y hacia dónde se ha dirigido ese éxodo, porque ahí comienzan a establecerse relaciones entre localidades, ciudades que forman parte del sustento de la propuesta, la estrategia de gobernanza de la diáspora. Pero sería un tremendismo decir que la inmigración enriquece y la migración empobrece. Yo creo que, digamos, yo estaría en desacuerdo en todo caso con esa afirmación. Primero porque la migración es un hecho humano. Frenar la migración es frenar el flujo de las ideas. Entonces la migración siempre, como me decía alguien, no son palabras mías, pero las compré, la migración irremediablemente siempre es beneficiosa. Es beneficiosa además para el migrante mismo, para el país o comunidad de acogida y para el país o comunidad de origen. Siempre se benefician todos los actores. Nosotros hemos hecho estudios de las migraciones que migraron de España a Venezuela. Estamos hablando de la migración vasca, canaria y gallega con sus particularidades, cómo ello contribuyó al enriquecimiento de Venezuela, pero también al enriquecimiento de los lugares de origen, en todos los sentidos, económico, social y culturalmente, en términos de nuevas relaciones, en términos de remesas e inversiones. El desarrollo de la octava isla, en este caso de Venezuela, contribuyó mucho al desarrollo de las otras 7 islas, en particular de aquellas donde hubo mayor migración. En el caso de la isla Tenerife, que fue el mayor proveedor de capital humano hacia Venezuela. También la isla del Hierro. Y luego Venezuela es la sexta provincia, después la quinta es Argentina, de Galicia. Entonces, las inversiones, el desarrollo, el intercambio de ideas contribuye siempre al mejoramiento de la innovación, la productividad, el crecimiento, porque la relación entre migración y desarrollo es inexpugnable, está allí y los datos lo indican. Coincido contigo, porque además yo soy producto de esa migración de las Islas Canarias, de allí mis padres,
Y creo que no hay ninguna duda, pues, de esto que tú estás diciendo. Te lo decía porque escuché esa frase en estos días y me pareció que no me sonaba muy bien y quería consultarla contigo, que manejas mucho mejor esto. Quiero ahorita abordar algo que tú me resaltaste y de una manera muy clara, una afirmación o un escrito, unas líneas que tú me enviaste, que a mí me gustaría que tú elaboraras un poco porque son bastante, yo no diría rudas, pero muy contundentes, me parece. Dice, la diáspora se abre espacio entre el desconocimiento, la indiferencia y el desprecio del gobierno y la incomprensión de muchos que con voces altisonantes hablan de soluciones y explicaciones simples a problemas complejos. Yo estoy casi 100% de acuerdo con esto, pero me gustaría que tú elaboraras un poquito a ver si logro llegar al 100. En primer lugar, para el gobierno venezolano, bueno, para el gobierno venezolano, los venezolanos son un estorbo, pues, ¿no? Digamos, son eh, recursos a los que hay que expoliar, pues, ¿no? El gobierno venezolano odia a los ciudadanos, ¿no? Y por eso este es un modelo que no le sirve a la sociedad venezolana y no le sirve a ninguno de los países vecinos, ¿no? El deterioro es absoluto. Tú que vienes de la industria petrolera, sabes el desmadre que ha ocurrido en esa industria bajo este gobierno, ¿no? Entonces, desde las primeras declaraciones, recuerdo el difunto, otro de los difuntos, el vicepresidente José Vicente Rangel, decía que cuando por primera vez habló de la diáspora, habló de que eran unos tontos engañados por el imperialismo galáctico, ¿no? Digamos, que se habían ido del cielo que era Venezuela al infierno que era cualquier otra parte del mundo. Más adelante, el quien fuera vicepresidente de Venezuela, Arreaza, dijo en una reunión de presidentes iberoamericanos que lo que había ocurrido en Venezuela es el robo de cerebros, ¿no? Luego, ya con la pandemia, un cura jesuita se le ocurrió decir que la diáspora lo que estaban retornando eran armas bioterroristas. Recientemente, una persona con unas declaraciones altisonantes se burlaba de la diáspora. Digamos, ha sido y en 2018, en Naciones Unidas, el que Maduro, cuando era presidente, no ahora como dictador, sino en aquel momento cuando era presidente, dijo en Naciones Unidas que la diáspora era un invento del imperialismo galáctico. Eso no existía. Y se lo dijo además en la cara a los cancilleres de los países que estaban acogiendo una diáspora que crecía de manera acelerada. Eran los años en los que hasta 2015 salían 120.000 venezolanos por año. A partir del año 2016, ese número se multiplicó por 10. 1.250.000 venezolanos por año salieron entre 2016 y 2019, ¿no? Entonces, eso es el absoluto desprecio, el diseño de un servicio exterior que ni siquiera se ajusta a la realidad. Países más pequeños como Guatemala atienden a sus migrantes con los consulados itinerantes, tratan de construir opciones. En el caso venezolano, no. En el caso venezolano, el venezolano es de segunda, pero el de que está en la diáspora ya no es de segunda, sino de tercera, ¿no? El pasaporte le cuesta $100 más al migrante venezolano. La cédula, por supuesto, es imposible de obtener a menos que regreses a Venezuela, lo que implica un pasaje X y el temor a que el pasaporte sea eliminado de manera arbitraria. Entonces hay mucha gente que en el estudio nuestro, más del 52% de los venezolanos tiene el pasaporte en situación irregular, pues digamos, no vigente. El otro argumento es aquellos que generalizan cuando definen la diáspora, ¿no? Crisis migratoria. Entonces, espérate un momentico, la crisis quiere decir que hay un problema. No, el problema es la crisis de un país que genera un éxodo. Entonces, el éxodo es una consecuencia de una crisis, no puede ser efecto y causa al mismo tiempo, por un lado. Por otro lado, hay unas simplificaciones. Todos son desterrados, todos son refugiados. Van a destrozar los países, lo utilizan incluso como coco para amenazar a los países, ¿no? Cuidado, si no nos apoyan, van a tener más migrantes. Bueno, es que los migrantes, el aporte positivo que ha sido cuantificado en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, en Perú, en Chile, por organismos internacionales, banca privada y encuestadora, digamos, organizaciones
especializadas en el análisis indican que el aporte que hace la diáspora al mejoramiento del PIB es enorme. Entonces, la diáspora es un hecho plural, es heterogéneo, es multicausal, es diverso. No es el problema, es parte de la solución. Es un activo para las comunidades de acogida, es un activo para las comunidades de origen y en ese sentido es un espacio para hacer política con P mayúscula, política pública que atienda sus realidades, sus problemas de identidad, los espacios físicos de un servicio exterior que fue diseñado para un país de inmigrantes que hoy es de emigrantes, digamos que tiene personas fuera. Cuando uno visita los consulados venezolanos, son muy pequeños porque, bueno, porque era para un país de inmigrantes. Hoy, cuando tienes que atender 200.000 venezolanos en Madrid o el número equivalente en Florida, tienes que estar pensando en nuevas opciones, incluso de espaciales. Eso multiplica las necesidades de fe de vida, de nacimiento de muchachos, la atención a los niños que pueden caer en condición de apatridia. El caso colombiano es clave. Iván Duque le cedió la nacionalidad a más de 40.000 niños que estaban en una situación en el limbo porque no tenían identidad. Entonces, por eso decimos que tiene que abrirse espacio y lo ha hecho. La diáspora lo ha hecho, las 1.300 organizaciones de la diáspora, más de 1.300, se han abierto un espacio, denuncian, ejercen la diplomacia pública, trabajan y construyen un tejido entrelazado en esa nueva geografía que ha construido y que ha forjado esta nueva realidad. Gracias, Tomás. Dejando por sentado que estoy 100% de acuerdo ahora, ya lo lograste. Yo quería decir algo, tú lo mencionaste, ciertamente la destrucción de la industria petrolera, y yo me permitiría decir, otra vez, si me equivoco, corrígeme, que quizás la primera gran migración que hubo de venezolanos que salieron del país fuimos quienes trabajábamos en la industria petrolera. Yo recuerdo claramente alrededor del año 2004-2005, un grupo importante de colegas, de compañeros, migrando a Colombia y a México principalmente, porque eran países donde habían oportunidades del petróleo. Sin duda alguna, y quizás algunos quieran obviarlo y olvidarlo, el hecho de que Colombia pudiera duplicar su capacidad de producción de crudo se debió en gran parte, a los venezolanos, geólogos, ingenieros de petróleo, ingenieros mecánicos, etcétera, 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 que se ocuparon de eso. No porque en Colombia no había capacidad, una razón importante. Los venezolanos tenemos una experiencia de más de 100 años en ese momento sobre lo que era la industria de los hidrocarburos y retaban los paradigmas geológicos, los paradigmas de producción. Había una experiencia, había un conocimiento y eso lo pusieron al servicio de Colombia en ese momento, que llegó a producir hasta 1 millón de barriles, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Igual pasó con México. Los médicos en Chile, yo recuerdo haber escuchado que si los médicos venezolanos se iban de Chile, el sistema de salud colapsaría. En fin, es correcto eso, aunque muchos de nosotros no pudimos hacer carrera en el exterior porque la persecución también de los tentáculos del régimen en aquel momento de Hugo Chávez era muy grande, y aquel que estaba señalado como votado, que tenía un perfil elevado, pues sencillamente no era contratable. Todo eso fue después incrementándose y tú lo dices, yo quisiera que lo tocáramos un poquito más adelante en detalle. La realidad es que no es la crisis migratoria, la crisis es del país de donde tú estás saliendo. Y esto lo podrías aplicar por distintas razones a Honduras, a todos los países. O sea, en fin, es realmente todo un proceso que te dice que la crisis no es de la migración, la crisis es del país de la procedencia y hay que corregir la crisis. Yo quisiera que después abordáramos o volviéramos sobre el tema. Ahora yo rescato de aquí algo que me ayuda a seguir adelante. En estos últimos encontramos la idea del retorno. En general, otros flujos migratorios de retorno habla del 30%. En el caso venezolano conspira el hecho de que ha transcurrido un cuarto de siglo. Olvidan, desconocen el grado de integración de la sociedad receptora, el nivel de satisfacción, las dificultades del retorno, educación, trabajo, vivienda y servicio. Yo muchas veces he dicho, Tomás, que al producirse un cambio en el modelo político de conducción en Venezuela, que es mucho más que un cambio de gobierno, al producirse eso, obviamente la situación es una situación de emergencia
compleja, dura. Definitivamente yo no me podría imaginar cómo si regresan 2 millones en un solo día, o en una semana, a dónde retornan, dónde están sus municipios, porque ha sido un problema su salida, pero también sería un problema su llegada desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que me parece, mm, digamos, creo que el 30% es una buena aproximación, yo creo que hay otro porcentaje que va a diferir su decisión de regresar para ver cómo se va acomodando el país y cuáles son las nuevas oportunidades. Entonces, yo quisiera que con tu experiencia, tu conocimiento y todos los datos que tú manejas, abordaras un poquito más esto, porque creo que en pocos lugares he visto que lo hagan. Uno de los temas que uno escucha a algunos voceros es, y cuando las cosas cambien, se producirá el retorno. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Vamos por partes. Lo primero es que para poder participar en el proceso de reconstrucción y recuperación de la democracia y del país, no necesariamente hay que estar allí físicamente. Se puede hacer, además hoy con los medios de comunicación que tenemos y que la gente está comunicada. En el estudio que nosotros acabamos de terminar, no sé, el 90% está comunicado todos los días con familiares y amigos, con los 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás, con los mayores, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en un mundo crecientemente globalizado, así como antes hicieron los gallegos o los portugueses o los colombianos que los tuvimos allí, bueno, hacían inversiones en Barranquilla, que era de donde venía fundamentalmente la migración, además del norte de Santander. Hacían inversiones, recuperaban las casas, hicieron negocitos, o los mexicanos en la frontera, en Oaxaca, que están haciendo inversiones, además con políticas públicas que la estimulan. No necesitas estar físicamente allí. Lo segundo es que esas personas que emigraron, que a lo mejor pensaron que iba a ser provisional hasta que las cosas cambiaran, bueno, pasaron por situaciones difíciles y se enfrentaron hasta que lograron estabilizarse, pasaron de vendedores ambulantes o de riders de distribución de alimentos y comida, y hoy tienen un área específica en su área de conocimiento, y a lo mejor están comprando el apartamento o tienen hijos o tienen nietos incluso, porque algunos se fueron con hijos y hoy son abuelos. Entonces, eso complica el panorama del retorno. Pero el amor por Venezuela y el compromiso con Venezuela no depende del retorno, es lo que tiene que quedar claro. Y las personas están y las organizaciones están trabajando, no es lo que va a ocurrir, sino que están trabajando ya en el proceso de recuperación de la democracia a través del flujo de ideas, del intercambio, de las reuniones permanentes, de los escritos, de las denuncias, de los vídeos que se construyen, etcétera. Digamos, hay todo un trabajo que por muchos obstáculos que intente imponer el gobierno o la dictadura en este momento, va a ser muy difícil que no siga operando. La gente inventará caminos para poder incidir. Entonces, yo creo que la idea del retorno, convertida como en como el ciclo migratorio, la gente sale de un punto, llega a otro punto y después retorna. No, las cosas son más complejas, hay periplos, hay gente que viajó a Colombia y entonces, bueno, en Colombia después decidió migrar a lo mejor a Chile o de allí saltó a Estados Unidos o viajó a México y luego regresó a España. Digamos, los periplos migratorios son mucho más complicados. Entonces, pensar en el retorno como el fin del proceso migratorio es una simplificación que en poco ayuda a entender y a diseñar políticas para la intervención. Lo vemos en el caso venezolano. Nosotros tuvimos migración canaria y hay canarios en Venezuela. Sigue habiendo canarios y siguen viviendo gallegos y siguen viviendo italianos y siguen viviendo colombianos. Digamos que no retornaron. Algunos retornaron a Colombia, sí, pero otros se quedaron en Venezuela, tienen relaciones, tienen nietos, tienen hijos, tienen familia, y la decisión de emigrar tiene sus complicaciones y sus complejidades. Es verdad lo que tú dices. eh, Muchísimos inmigrantes como españoles, italianos, de otras partes del mundo siguen en Venezuela. Hay muchos que se fueron,
pero también sé que hay algunos de esos muchos que estarían dispuestos a regresar, hijos de esos muchos que nacieron en Venezuela, que quisieran regresar, pero no al país que tenemos. Entonces, otra vez, el origen de toda esta situación es definitivamente la catástrofe humanitaria, social, política, económica en que está sumida Venezuela. En el momento de un comienzo, de una recuperación, de avanzar en el camino correcto, bueno, yo sí creo que podrían haber algunos que, difiriendo el tiempo, podrían después optar por regresar, podrían ser itinerantes, podrían ser definitivamente todos de una gran ayuda. Porque mi opinión es que al final del día uno salió de Venezuela, pero sigue viviendo en Venezuela. No sé qué opinas tú de esta reflexión, que es muy personal y no tiene ningún asidero, digamos, desde el punto de vista científico, técnico. No, no, sí, al revés, lo tiene muchos asideros. A ver, esas 1.300 organizaciones que están, y luego son organizaciones y luego personas que en distintos espacios están, por un lado, denunciando la situación de Venezuela, que no es fácil de explicar. La gente olvida que Venezuela, este fenómeno migratorio comienza a ocurrir en Venezuela en el momento de mayor cantidad de ingresos que ha tenido en toda su historia, producto de lo que fue la industria petrolera que estos han destrozado. Pero cuando el petróleo llegó a ciento y tantos dólares por barril, ese ingreso que tuvo Venezuela superó en 5 o 6 veces los de los 40 años de la democracia. Y sin embargo, ahí está el resultado final, que es la mayor contracción económica, incluso producir por encima de contracciones económicas producidas por países en guerra. Eso no le ocurrió, no fue la caída del Producto Interno Bruto en Rusia, fue del 60%. En Cuba ni siquiera llegó a ser lo que fue en Venezuela, que es el 80% de caída. Esa diáspora además es el mejor, primero es el mejor testimonio del fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI. El solo hecho de que la gente se esté yendo y atravesando Pacaraima, que esos son unos cuantos kilómetros desde Santa Elena de Guairén, yéndose a Guyana o yéndose en embarcaciones a Curazao, Aruba o a Trinidad desde Río Negro allá en Guirialacosta, o pasando el Darién. Uno dice, bueno, así será la crisis, así será el tamaño de la boca del tiburón que las personas deciden migrar, irse de un país que ha sido absolutamente deteriorado. Entonces es el primer testimonio del fracaso del socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, están construyendo con sus pies y con sus movilizaciones una geopolítica alterna a la del gobierno. El gobierno se mueve en una geopolítica que es China, Rusia, la teocracia iraní, hoy debilitada por el tema de Siria, igual que Rusia con Siria y Ucrania, Turquía, y luego en Latinoamérica dos países en mengua, que son económicamente, pues, que son Cuba y Nicaragua. Los demás ya, bueno, ahorita le queda México, que creo que la presidenta se formó también en Cuba con gente de Venezuela. Eh, pero bueno, la geopolítica que construye el gobierno es distinta a la que construye la diáspora. En tercer lugar, esa diáspora que no solamente lo atestigua y lo denuncia, crea organizaciones y se mueve creando, propiciando diálogos, por ejemplo, el caucus que ha promovido en Estados Unidos, que une republicanos y demócratas, o las denuncias en el Parlamento Europeo y en cada uno de los países y en cada una de las regiones, el trabajo que se está haciendo en las universidades tratando de explicar, bueno, que ese socialismo del siglo XXI es una ficción, que lo que es una ficción no, es lo mismo, ha producido los mismos resultados que todo socialismo real: destrucción, hambre, muerte y diáspora. Entonces, sí, ejercen la diplomacia pública, son agregados laborales, son agregados culturales, son agregados científicos que el gobierno venezolano, la dictadura venezolana en este momento no puede aprovechar porque desprecia a esos, desconoce su existencia, está desvinculado de ellos. Y por eso hacen esas alaracas diciendo, vengan que los queremos mucho, ¿no? El gobierno que niega la existencia dice, vengan, ¿no? Hacen alaracas cuando montan 200 personas en el avión. Entonces, es correcto todo lo que tú estás diciendo. Son embajadores,
son agregados culturales, cumplen una función hermosísima y va a seguir existiendo, porque el gobierno cuando recuperemos la democracia, el gobierno que se construya va a tener que convivir con estas organizaciones de la sociedad civil que han hecho una labor impresionante y lo han hecho con las uñas, a pesar de los obstáculos del gobierno y a pesar de otros pesares. Esto me da un poquito más de fuerza a mi percepción. Y te comento algo, o sea, yo de verdad, así como hemos hablado y sabemos que los portugueses, Madeira, por ejemplo, vinieron muchos y los aportes que hicieron los portugueses desde Venezuela a su lugar de origen fueron importantes. También ocurrió con los isleños, con los gallegos, tú lo has dicho. Yo creo que entonces al final, ¿por qué no podemos pensar que muchos de los migrantes venezolanos, de la diáspora venezolana que está alrededor del mundo, 90 países, creo que es la cifra que tú tienes, no van a poder contribuir con su lugar de origen, con su terruño, con su zona? Y no solo desde el punto de vista de aportar dinero, que hoy las remesas, me gustaría, si tienes algún comentario sobre eso, las remesas son un factor importante que obviamente nadie quiere que cesen porque mucha gente en Venezuela vive de las remesas. Los cubanos me dicen que nadie puede vivir en Cuba si no tiene fe familiares en el exterior. Entonces, igual digo, o sea, las remesas son importantes hoy en Venezuela. Me gustaría una referencia a eso, pero creo que va a ser muy importante a futuro porque aquellos diplomáticos, agregados culturales, consulares, como tú lo mencionas, también podrían estar contribuyendo con Venezuela en Venezuela. No sé qué opinas. Comienzo por la fe. Eh, no hay datos así estudiosos como Manuel, no recuerdo ahorita el apellido de él, que ha trabajado mucho, digamos, un especialista en el tema de las remesas. Él trabaja en una organización en Estados Unidos, es de origen centroamericano. Lo tuvimos una vez en un programa de radio y él hablaba, de acuerdo a sus cifras, y es un estudioso, digamos, sabe de eso, hablaba de 6.500 millones de dólares como ingreso. En algún momento entonces estuvo por encima del ingreso petrolero. Ahí hay un peso enorme, de enorme importancia, pero es que también hay emprendimiento. Es decir, si tú quieres ver puntas de condominio en Venezuela, y reparación de ascensores y conseguirle repuestos a vehículos o ascensores, por ejemplo, en la diáspora allí juega un papel. Si quieres ver los pozos de agua para poder subsanar la destrucción del sistema de distribución de agua en Venezuela, ahí también participa la diáspora, ¿no? Entonces, incluso en los temas de salud, de mantenimiento, ves familias completas. Entonces hay una participación porque no se ha entendido que la gente lo que ha hecho es mudarse más lejos. Es decir, a nadie le preocupa cuando la gente se muda del Zulia a Carúpano. Nadie se enreda con eso, ni siquiera hablan de desplazados, pero sí cuando se mudan de Zulia a Barranquilla, y resulta que Barranquilla le queda más cerca que Carúpano, ¿no? Es O se verdad, mudan, es verdad. o se mudan de Maracaibo a Maicao, que era el mercado de los maracuchos, pues, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando la gente, son esas fronteras? Entonces el yo, el adentro y el afuera se rompe, porque lo que ha construido y lo que se ha forjado es una nueva realidad política, social, que ha cambiado a la sociedad venezolana en su corteza y en sus entrañas. Tú hablas con cualquier persona en Venezuela y tiene un primo, hijo de, cuñado de, que tiene una hija que vive en Australia, la otra tiene un nieto en Nueva Zelanda, dos tienen en Orlando, pero otra también tiene en Nueva York, el otro tío vive en París. Digamos, son ejemplos reales de los que hemos construido, que a la realidad se ha modificado. Pero estoy ahorita pensando, Horacio, a nosotros nos regaló gente del petróleo, es decir, ustedes nos regalaron, cuando estábamos terminando nuestro estudio, nosotros habíamos levantado en ese momento, no llegábamos a los 1.000 cuestionarios, y ustedes tenían 6.000 Ujú, cuestionarios respondidos, creo, ¿no? ujú. Y les pedimos dos preguntas, el resultado de dos preguntas para incluirlas en nuestro libro, porque coincidía el interés de los venezolanos en
participar en el proceso de reconstrucción del país, tanto los que respondieron la encuesta hecha por gente del petróleo como la nuestra. La gente decía, ¿piensa regresar al país? El 80% nos dijo, no, no pensamos regresar al país. Pero ¿estás dispuesto a participar en la reconstrucción del país? El 99% nos dijo sí. Y eso era consistente con el resultado de la encuesta que había hecho gente del petróleo. Es decir, que si le sumamos las 1000 cuestionarios nuestros a los 5000 o 6000, no recuerdo exactamente, que había obtenido la gente del petróleo, estamos hablando de una muestra más las entrevistas, talleres, focus, etcétera. Estamos hablando de una muestra de más de 10.000 personas que han dicho, a lo mejor no regreso, pero lo que está fuera de toda duda es mi disposición a participar en la reconstrucción de Venezuela. Eso es clave. Y hay que verlo en lo que hicieron no los canarios, los gallegos, los colombianos, los argentinos, los chilenos. Pueden dar fe de ello. Se fueron de sus países, se mudaron a una zona más lejana, invirtieron, mantuvieron relaciones, viajaron cuando pudieron, se escribían cartas antes, ahora la cosa es la comunicación directa, con lo cual se facilita toda la conexión. Entonces, lo que estamos es hablando de un país global cuyas fronteras se han ensanchado, cuyas potencialidades se han ensanchado, cuyo capital relacional, los contactos que hoy tiene quien está en Florida, personales, institucionales, empresariales, no solamente son útiles para el país de origen, no lo está aprovechando el país de acogida. El tener un venezolano que conoce Venezuela lo convierte en un vaquiano en los dos frentes, ¿no? Lo convierte en un vaquiano, si vive en Florida, para los empresarios venezolanos que quieren internacionalizarse o para las universidades que quieren y al revés, para las empresas en Florida que quieren buscar nuevos mercados como el venezolano. Te pregunto una última cosa y después te voy a dar 5 minutos para que tú hagas tu reflexión de la Venezuela. ¿Cómo piensas tú a Venezuela? La pregunta es, ¿cuándo se va a publicar el libro Estrategia de Gobernanza de la Diáspora? Más o menos, para que la gente esté pendiente y yo también. Creo que en 2 semanas deberíamos tener ese libro ya con posibilidades de ser adquirido a través de las redes. En 5 minutos para que pienses en Venezuela, para que pienses en la Venezuela del futuro y de nuevo te reiteramos nuestra disposición para colaborar en lo que tú creas pertinente. Bueno, primero agradecerte este espacio para compartir, para analizar. Yo tengo, sobre la base de nuestra experiencia de trabajo, estos 12 años de trabajo con las organizaciones de la diáspora, y cuando iniciamos esto comenzamos pensando en el siguiente proyecto. Nosotros necesitamos una institucionalidad que no puede ser la misma que se creó en el año 1936, casi a 100 años de distancia. Nosotros necesitamos una institucionalidad en la que el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, universidades, gremios profesionales, también locales, se articulen a ese activo que es la diáspora venezolana. La diáspora es personas y las personas son el activo fundamental del desarrollo. Son, por un lado, el objetivo del desarrollo, que es la gente, pero por otro lado, el medio para lograr el desarrollo, que es la gente. Digamos, es el capital humano, es la inteligencia, es la información, son las ideas, es la innovación. Allí está la médula del desarrollo y tenemos además una diáspora. ¿Y por qué decimos diáspora? ¿Por qué no son migrantes? Porque es una población que está comprometida con su país. Es una población que se ha organizado y se ha organizado con las uñas. Cuando nosotros terminamos el estudio hace unos meses de las organizaciones de la diáspora, que tenemos un modelo de gestión para las organizaciones de la diáspora venezolana, uno constata que se trata de un esfuerzo, de un inmenso voluntariado con escasos recursos, que trabajan con las uñas, con un rostro marcadamente femenino, pero un trabajo enorme en todos los frentes, en el frente de la ayuda humanitaria, de la inserción, de la ayuda psicológica en salud mental, de la ayuda en salud, del apoyo en el área de emprendimiento, la empleabilidad. Hay un trabajo, esa sociedad civil ha fraguado, ha forjado
junto a esa nueva realidad que se ha creado, que es la nueva geografía de Venezuela, ha fraguado lo que es la estructura de lo que debe ser ese esfuerzo que nosotros le hemos puesto el siguiente nombre, Instituto Venezolano de la Diáspora, en la que los actores, empresas, en este caso empresarios vinculados al mundo agrícola, a los agronegocios, puedan beneficiarse y puedan conectarse a esas capacidades que tenemos fuera, que están haciendo trabajos de digitalización de tierras en otros países y que podrían ser de mucha utilidad para la digitalización que hay que hacer en Venezuela. Y eso no lo puede aprovechar el gobierno, la dictadura, eso lo tiene que aprovechar el nuevo espacio que se cree, un nuevo modelo de desarrollo respetuoso del ser humano, respetuoso de estas organizaciones, respetuoso de la pluralidad, de la diversidad de opiniones, de iniciativas, no de suplantarlas. Esto no significa que desconozcamos que existen lo que nosotros llamamos organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Hay unas organizaciones sin fines de lucro y hay otras que son de lucro sin fines. Entonces hay que saber decantar la paja del grano, pero la mayoría de nuestras organizaciones, el grueso de nuestras organizaciones, hacen una labor invaluable en ese trabajo, que es en lo que se apoya, se afinca la propuesta de estrategia de gobernanza de la diáspora, que es entender que la diáspora es un activo que está interesado en participar, que está comprometido y es la mejor reserva internacional de Venezuela, que sumada al capital humano que todavía en Venezuela resiste, que defiende cada uno de los espacios con las uñas, vamos a poder reconstruir una Venezuela distinta, sustentada y sustentable. Tomás, de verdad que esta parte final me da todavía mucho más confianza, mucho más ánimo. Yo estoy seguro que ese cambio en el modelo político de conducción del país se va a dar no muy lejos en el tiempo y definitivamente saber que también en la diáspora estamos pensando a Venezuela de una manera innovativa, diferente, distinta. No creo que se pueda construir un futuro para Venezuela con un espejo retrovisor, esa frase que es muy conocida. Hay que construirla hacia adelante. Hoy en día la tecnología es realmente brutal, el desarrollo, la inteligencia artificial comienza a jugar un papel importante, todos los descubrimientos, todos los avances, y eso nos hace pensar en esto. Nosotros estamos repensando el país desde el punto de vista ya no de la industria de los hidrocarburos, sino de energía, un país de energía, porque podemos hacerlo. Así que muy alentadoras las palabras que tú nos has dado al final. Yo creo que sería muy bueno. De nuevo, en esta campaña que tenemos de construyendo de alguna manera consenso para pensar en Venezuela, será muy importante poder recibir lo que venga de las organizaciones donde tú estás participando. Definitivamente estaré pendiente del libro porque creo que de allí podremos sacar algunas cuestiones bien interesantes y definitivamente aplaudimos la disposición que has tenido en acompañarnos. Y bueno, yo estoy en el 20% de los que van a regresar sin pensarlo. Lo único que te digo es, espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo a la distancia, Tomás, y muchísimas gracias por tu participación. Será hasta el próximo capítulo de Venezuela en Crudo. Muchísimas gracias por su atención y no se olviden, suscríbanse y difúndanlo.